Santiago de la Peña, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, pues yo me tengo que declarar antes de saludar primero fan del señor Valero, me gusta mucho este programa y para mí es un privilegio estar aquí, todavía en mi calidad de secretario del Ayuntamiento y encantado de compartir unos minutos aquí con su auditorio, don Javier. No, pues te agradezco estas palabras y decirte que pues ya cuando regreses a la sociedad civil, a partir nunca la he abandonado, es a partir del 10 de octubre, el 9 en la medianoche, a las 12, sí señor. Sí, pues recurriremos a ti para hacer algunos comentarios, porque quiero decirte que para varios, incluyendo el de la voz, como dicen los abogados, fue una sorpresa tu desempeño. Podrá algunos estar en contra de las acciones que tú realizaste. Lo que a mí me parece es que mostraste conocimiento de los temas y eso es difícil en un municipio como Chihuahua. En los tiempos que vivimos no todas las cosas se resolvieron y hay muchos temas que tú sabes. El AgroShow en primer lugar es uno de los temas más difíciles, controversiales. Seguramente continuará siendo uno de los temas por lo que vamos a comentar ahorita. Pero antes que nada, quiero preguntarte, porque me parece una de las denuncias más serias y pues no sé cómo calificarla todavía más, lo que ha declarado a Javier Garfio, el presidente municipal, en relación a la fecha de la presentación del tercer informe de Javier Garfio, donde dijo que en otras palabras lo querían extorsionar porque decía que necesitaba gastar 4 millones de pesos para que se celebrara el informe tal como lo dice la Constitución el próximo lunes, con todo el protocolo que establece la ley, los discursos de los representantes de las fracciones edilicias y el informe del alcalde, y porque pretendía que se les diera una compensación de fin de gobierno. Me parece que ese es uno de los grandes temas que luego para algunos explicaría las votaciones sorprendentes que tuvieron el día de ayer en Cabildo, Santiago. Pues bueno, sí, definitivamente la sesión del día de ayer de Cabildo fue una sesión atípica, con los altibajos que todos conocemos, no solo en los casi 2 años que yo he tenido la oportunidad de servir como secretario del ayuntamiento, sino también en el primer año de gobierno que estuvo a cargo de mi amigo el licenciado Fernando Mendoza. Pues nosotros vimos el comportamiento de un cabildo sí rico en posicionamientos, rico en el debate, rico en la presencia de ideologías en las que veíamos materializó el cabildo con siete partidos pues representados ahí. Luego, después de la salida de Jacobo Mesta de la fracción del PAN, bueno, 7 partidos y un independiente. Y bueno, sí, decía yo, atípica la sesión del día de ayer. Salieron algunos temas, hubo algunos resultados de votación que bueno, seguramente no solo al interior del ayuntamiento, sino la ciudadanía en general, esta sociedad civil a la que hacía usted referencia, sí, pues no se esperaban. ¿Es un rompimiento de la coalición gobernante en el municipio de Chihuahua? Pues mira, a mí una ruptura así abrupta. Yo he tenido una serie de experiencias muy ricas en este último cargo, sobre todo. La oficialía mayor es un cargo administrativo de decisiones económico-financieras. Tengo 5 pesos, gasto 5 pesos, no puedo inventar. Así es. Sí. Y bueno, ahora parte de la riqueza del aprendizaje aquí es que pues debe uno conducirse sin poner adjetivos. A mí no me gustaría decir si es bueno o malo, simplemente creo que debemos analizar los hechos. Ayer hubo votaciones atípicas, se solicitó por parte de la fracción de Acción Nacional que se bajara un punto del orden del día. Así arrancamos la sesión, se bajó el punto número 9 que tenía que ver con la resolución al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 7 funcionarios o exfuncionarios de la administración municipal anterior. Santiago, ¿por qué llegar hasta la última sesión para resolver esto?
Mira, yo creo que es bien importante. Ayer yo tuve la oportunidad de hacer una intervención en este programa en el Jueves de Mujeres, creo que me dijeron que se llamaba, y para mí era muy importante dar esta opinión. Luego a veces la opinión pública o nosotros mismos como sociedad civil hacemos juicios sumarios sin entrar al fondo de algunos procedimientos jurídicos que deben de mantener y respetar todos sus cauces conforme lo dispone la ley. En este caso particular, las cosas evidentemente no han transcurrido tan rápido como podrían haberlo hecho, pero bueno, debemos entender, y a mí me gusta citar un ejemplo que es igual de lamentable que lo que sucedió aquel 5 de octubre del 2013, que es el caso de la guardería ABC en Sonora. Nosotros vemos que 7 años después concluyen los procedimientos penales, se determinan las responsabilidades de funcionarios o de exfuncionarios, se determinan también algunas cantidades a pagar por concepto de daños, por concepto de reparación del daño, y se le imponen una serie de sanciones, multas, incluso algunas sanciones de prisión a algunos exfuncionarios públicos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, a veces los procedimientos legales, y quienes hemos estado cerca de este mundo de la abogacía o de los procedimientos que pretenden llevar la justicia a los ciudadanos, pues sabemos que la ley marca plazos, pero a veces son materialmente imposibles o difíciles de cumplir. En este caso se trabajó a marchas forzadas. El presidente Javier Garfio asumió con toda responsabilidad tratar de dejar en los mejores términos las consecuencias de este lamentable accidente, y recordemos que aquí hay 3 pistas: la responsabilidad administrativa, que es lo que se pretendía resolver en la sesión de ayuntamiento reciente pasada. Hay una pista donde se tiene todavía que resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y además están los procesos penales, que esos no corresponden al ayuntamiento. ¿Por qué hago esta extensa explicación? Porque luego a veces no se entiende que esta responsabilidad administrativa está acotada a eso, al uso o mal uso de las facultades que cualquier funcionario tiene en virtud de su posición como servidor público. Es decir, es un enjuiciamiento sobre sus responsabilidades. Como servidor público y nada más dentro del ámbito administrativo. Y les pongo un ejemplo. Hay lo que se pretendía resolver el día de ayer, que luego se ha dicho que no se ventiló lo suficiente, que no se le presentó a los regidores. Luego hay regidores que ni siquiera asisten a las reuniones donde se delibera sobre estos asuntos, y luego son los que están más activos en prensa diciendo que no conocen los temas. Yo te quiero decir que los que se han interesado están empapados del tema. Se puso a consideración de los señores y señoras regidores del ayuntamiento una propuesta que tenía que ver con 7 exfuncionarios municipales. 4 de ellos están siendo procesados, por decirlo de alguna manera, por la firma de un convenio que terminó en la asignación de una cantidad de 17 millones de pesos a una asociación civil que fue la que organizó este espectáculo que ya todos conocemos. Y la otra vertiente porque violaba diversas disposiciones de carácter administrativo. Así es, pero además nosotros del desglose dentro de este procedimiento, en esa vertiente en particular, logramos determinar que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos había pasado por alto alguna regulación municipal aplicable a ese acto jurídico realizado por estos 4 funcionarios, que no le permitió ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaba de acuerdo a la legislación. Es decir, difícilmente nosotros podemos aplicar una sanción a unos funcionarios que actuaron en todo momento de acuerdo a derecho. Y además es muy importante, y este es un tema que yo he platicado a detalle con algunos regidores y también con el señor síndico municipal, hay que entender que cuando nosotros estamos resolviendo sobre presuntas irregularidades administrativas sobre la firma de ese convenio, nosotros tenemos que despojarnos de cualquier sentimiento o cualquier razonamiento que tenga que ver con el lamentable resultado de este, bueno, luego no sé si no está ligado el resultado aquí fatal se les está, o lesiones, si ¿no? me permiten cometer el exceso verbal, se les está juzgando de alguna manera por el uso de sus facultades administrativas, no por el resultado o desenlace que tuvo. Hubiese o no habido accidente, de todas maneras, este es un asunto así es, en el que se cometían
se cometieron irregularidades. Exactamente, no hay una relación causa-efecto entre la firma del convenio y los lamentables acontecimientos que han marcado sin duda la ciudad de Chihuahua. Pudo no haber habido accidente y de todas maneras... Y podían haber señalado el convenio, o podía haberse firmado el convenio y no haber habido accidente, y seguramente no estaríamos hablando de este tema. Pero no son causales del accidente. Nosotros, en la Secretaría del Ayuntamiento, de donde depende el área de asuntos internos, estamos obligados a seguir este procedimiento en forma de juicio que nos obliga a respetar también los derechos, antes llamados garantías, de las personas que están siendo señaladas como responsables. Y en este caso, bueno, en esta primer vertiente donde se señala a estos 4 funcionarios, nosotros encontramos que la primera pregunta, que es, ¿tenían o no facultades para firmar el convenio? La respuesta es sí tenían facultades. Sí. Entonces, eso no es una irregularidad. Segunda pregunta. Que esa la señaló como irregularidad la Comisión Nacional, exactamente. Segunda pregunta. ¿Existía o no un presupuesto autorizado por parte del ayuntamiento para solventar la obligación que se contrajo a partir de ese convenio? La respuesta es sí. También había una dotación presupuestal. Sí. La tercera pregunta, y quizá la que más polémica ha generado, es esta pregunta que podemos hacer dentro de este procedimiento, que dice, bueno, se debía haber sometido a consideración del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento esta asignación de recursos, que era la observación expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la respuesta es que quizá en aras de las mejores prácticas administrativas se debió dar cuenta al comité en vía de excepción, pero tampoco hay una regulación específica que nos indique que ellos debieron de haber hecho eso. Entonces, hay, digamos, una mala práctica administrativa, pudiera pensarse que sí, pero también nosotros tenemos que ser muy respetuosos en decir, bueno, tampoco hay una violación flagrante de alguna disposición legal. Sí, vamos a ir a un corte comercial. Estamos conversando con Santiago de la Peña, el secretario del Ayuntamiento, y nomás, es que son tantos asuntos. Mire, quiere decirles que la señora Lili Medina dice que esta quincena no salió pago para maestros jubilados y pensionados. Lo que sí puedo decir, de gobierno, lo que sí puedo decirles es que el salario de maestros, en lo general, y de maestros del Colegio de Bachilleres, sí se pagó les pagaron en la madrugada, pues como siempre lo suelen hacer en los días 15 y 30, y además les llegó un bono, es algo así como apoyo para hijos educandos. Esta es una, y la otra, más para irme ya rápido al corte comercial. Ana Rojas dice que para ella el asunto más importante aprobado el día de ayer fue la aprobación constitucional del Consejo de la Judicatura, que no hubo ningún debate y solo un posicionamiento de una regidora del PAN, y finalmente que si tiene el presidente municipal alguna incapacidad para retirar su silla, porque observó a su asistente retirándole no es curul, es una silla